Amigos y hermanos en Cristo, mucho gusto de saludarlos en esta oportunidad, esperando que ustedes se encuentren mejor que el día de ayer y que estén victoriosos en Cristo Jesús. Para nosotros es una bendición poder acercarnos a través de la palabra y poder llevar a ustedes el mensaje que le trae salvación, y no solamente le propone la salvación, sino que también darle paz y darle reposo en medio de las necesidades y adversidades que usted pueda estar pasando. En el nombre de Cristo les saludamos. Vamos a compartir con usted un mensaje, vamos a orar, vamos a poner sus peticiones y sus necesidades a la orden del Señor, las vamos a elevar. Y si usted nunca ha orado, pues le invitamos a que tome una actitud reverente y que se sienta que está delante de una persona muy distinguida, una persona muy superior, y que usted pues con respeto y con reverencia pueda tomar una actitud en la cual Él la merece. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos por aquellas necesidades, hermanos que nos han pedido, Señor, que oremos por ellos, porque creen firmemente que una palabra tuya, que algo que viene de parte de ti puede sanarles, Señor. En el nombre de Jesús también lo hacemos, oh Padre del cielo, porque tú nos has invitado a través de la palabra que cuando tenemos alguna necesidad, que cuando tenemos alguna situación, tú, Señor, has abierto las puertas para que platiquemos contigo, y esa es la esperanza que tenemos, que nosotros desde aquí de la tierra podemos hablar contigo allá en la ciudad donde tú vives, esa ciudad celestial. Y en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos hermanos que han estado pasando enfermedades, por debilidades y por las situaciones que se conllevan en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor del cielo, te damos gracias y juntos decimos amén. Voy a abrir mi Biblia en el capítulo número 6 del libro de Romanos, porque hay algo que no lo tenía preparado, pero el Señor me está tocando mi corazón para que pueda leer yo estos pasajes. Vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos capítulo número 6, y voy a leer el versículo 22 y 23. Eh, Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Mire qué tremendo es esto. Nos libertan del pecado y nos hacen servidores de Dios. Y cuando nos libertan del pecado y nos convertimos en servidores de Dios, vamos a manifestar un fruto. Y tenemos por fruto la santificación. Esto es el fruto precisamente de que nosotros ahora somos servidores del Señor, y pues el fruto que estamos dando es la santificación, y como resultado de la santificación, pues entonces vamos a obtener la vida eterna. Estos son, podríamos decir, los frutos de algo que se llama gracia, porque dentro de la gracia podemos nosotros manifestar la justificación, la santificación, la glorificación y la vida eterna. Pero qué bonita la palabra, porque dice que habiendo sido libertados del pecado, porque eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo, a libertar a los cautivos, a libertar a todo aquel que no puede. Mire, he visto hombres, y yo mismo en un momento determinado de mi vida lloraba literalmente ante la impotencia que tenía, ante la impotencia que estaba viviendo ante el alcoholismo. Mucha gente no conoce esta parte de mi vida. Claro, eh, hablo del alcoholismo eh, poniendo como parámetro un fondo. El fondo que usted pudo haber tocado
no es el fondo que yo toqué. Cada uno tocamos un fondo. Para algunos puede ser risible la etapa de la vida mía, o para mí puede ser risible la etapa de la vida suya. Tal vez usted se fumó un cigarro, se tomó un par de tragos, pero otro fumaba cajetillas de cajetillas y tomaba botella tras botella, y al otro día lo hacía lo mismo. Son diferentes fondos, pero cada uno vivimos ese fondo como una experiencia no agradable, sino como una experiencia desagradable. Y no solo eso, porque eh, muchas veces estaba arrepentido con aquellas lagunas mentales que uno no se acuerda qué pasó la noche anterior, qué pasó en aquel momento, dónde estuve, qué hice en un lapso de tiempo donde se borra totalmente la memoria, y a veces uno viene y hay un arrepentimiento. Pero este arrepentimiento es por un periodo de tiempo, un momento en cual uno ya no quiere hacer estas cosas, pero vuelve a caer en lo mismo. Y qué tristeza, porque no tenemos fuerzas para combatir aquello que nos está llevando a la destrucción, y hoy probablemente estamos pagando. Oiga esto, porque la paga, dice aquí la palabra, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por ejemplo, hay personas que, digamos, a la edad que yo tengo o más jóvenes, quizá en este momento están padeciendo de afecciones pulmonares, están padeciendo de enfermedades, están padeciendo de cirrosis, están padeciendo de una serie de situaciones en su cuerpo por la vida que nosotros llevamos, porque hay partes de nuestro cuerpo. Si la paga del pecado, dice, es muerte, la muerte entró en nosotros y poco a poco fue apoderando, y se fue apoderando aún de nuestros órganos internos. Mire usted, y no solo estamos hablando, por ejemplo, de los vicios, sino que podemos hablar realmente de comida y un montón de situaciones. Pero dice aquí la palabra, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Entonces el pecado es un poder. Es un poder. El hombre tiene voluntad de muchas veces de querer dejar algo, pero no tiene la fuerza. Y la voluntad muchas veces no es suficiente. Y el hombre, por ejemplo, solo mira la dirección de su vista, no mira el entorno de todo lo que le rodea, porque el problema muchas veces no es dejar solamente las adicciones. Ya las adicciones hicieron en nosotros estragos, nos cambiaron, nuestro sistema nervioso lo afectaron nuestro carácter, afectaron muchas áreas de la vida. Pero ahora dice la palabra, pero ahora, habiendo sido libertados, dice aquí la palabra, del pecado. Mire, libertados del pecado. Quiere decir que Cristo viene a libertarte del pecado, porque el pecado es una fuerza que no es humana, que no es terrena, porque el pecado entró cuando el primer hombre, llamado Adán, así lo describe la Biblia, pecó. Por eso Satanás lo que quería era que el hombre fallara y que el hombre pecara y que el hombre resbalara, para que pudiera entrar un ser, llamémoslo de esta manera, un ser espiritual que lo gobernara, que lo afectara en todo el entorno de su vida, que le provocara temores, que le provocara miedos, que hiciera que le desobedeciera a Dios. Y ese espíritu que entró se llama pecado. Dos cosas ocurrieron. Primero entró el pecado. El pecado vulneró al hombre. El pecado es la desobediencia a Dios. Y luego, después del pecado, entró la muerte al hombre.
pero Cristo Jesús trajo la vida. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir, dice, a mí si el Padre no lo trae. Por eso el Evangelio no es una opción, no es algo que el hombre determina, sino lo determina Dios. Porque usted cree que en el mundo no hay gente con la necesidad de cambiar. Si yo le propongo a usted, si yo le comparto, si yo le hablo de un evangelio en donde este evangelio me hace tener una apariencia hasta delante de la gente, la verdad es que soy una persona digna de lástima. Pero cuando yo le hablo del evangelio, le estoy hablando de una noticia que es ciertísima. El evangelio es el que cambia la vida del hombre. Es algo que entra, que el hombre no percibe, así como el hombre que va al gimnasio, quiere verse músculos y todo eso, y no le basta el ejercicio, sino que toma sus insumos vitamínicos que van a provocarle masa muscular, para que esa masa muscular dentro de algunos meses se vea en cuanto a su cuerpo. Así es el Evangelio. El Evangelio va a entrar a tu vida y va a provocar cambios maravillosos en la vida de aquella persona. Qué vitaminas, qué tranquilizantes, qué pastillas para los nervios. El Evangelio es completo. Esto es lo que trae el Evangelio. No es una religión. Y cuando viene el Señor nos pueden poner delante de muchas cosas de las cuales nosotros antes éramos víctimas de esas cosas. Y el Señor nos fortalece quitándonos los deseos de aquellas cosas que vulneraron nuestro ser y nuestro cuerpo. Y eso solamente Cristo lo puede hacer. Quita la adicción, quita el fanatismo. Qué lindo es, porque uno dice, no, pues yo no soy fanático, pero muchas veces estamos aficionados y somos fanáticos de cosas que ocurren, de un deporte, fanáticos de la televisión, fanáticos de las distracciones, fanáticos de los teléfonos. Y es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo, a libertarnos, donde pueden dejar las cosas enfrente de nosotros y el Señor quita totalmente ese deseo. Es algo lindo, es algo precioso, es algo maravilloso, es algo que no se puede comprar, porque no es con dinero, sino esto es la misericordia de Dios. Y entonces dice aquí también en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que la tarea del enemigo es hacernos pecar. ¿Y cuál es el pecado? El pecado más grande es la desobediencia a Dios. El pecado más grande no es que tú fumes, no es que tú tomes. Aunque la Biblia dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni digamos, eh, los adictos. Y hay una gran lista que señala ahí la palabra y luego menciona y dice, y estos eran ustedes, pero ahora habéis sido, dice, limpiados, santificados, apartados por la sangre del Señor Jesucristo. Y eso éramos. Mire, hay cosas que a veces son ofensivas. Por ejemplo, que éramos ladrones. No, yo nunca he robado. Tal vez se llevó los clips de la oficina, se llevó el papel de la oficina, se llevó una medicina, se llevó un lapicero. ¿Cómo se llama eso? Robar. Y lo hacemos nosotros, pero como son cosas pequeñas, nosotros no le miramos a eso ningún mal. Pero ahí dice que robo es
robo. Ladrón es el que se roba un billetío de dólar, un billetío de quetzal, que es nuestra moneda, como el que roba millones. Y por eso es cuando miramos nosotros a nuestros gobernantes que salen, que se robó millones, bueno está, bueno estuvo, decimos nosotros, hasta los cristianos. Y a veces nosotros podemos robarnos cosas mínimas. Bueno, pues la palabra dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Los borrachos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Los que se echan con varón tampoco entrarán en el reino de los cielos. Los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Las prostitutas no entrarán en el reino de los cielos. Y eso dice la palabra. Éramos nosotros, pero habemos sido libertados, habemos sido perdonados y habemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros no estamos por santos en el Evangelio, sino por pecadores. Y estábamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios envió es vida eterna. ¿Y dónde está ese regalo? Se llama Jesucristo. Y todo lo primero que hay que hacer es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, confesarlo como Señor y como Salvador de nuestra vida. Y entonces hay una operación preciosa y maravillosa que ocurre en ese momento, que entra el Espíritu de Cristo adentro, valga la redundancia, entra adentro definitivamente, está dentro de nosotros y también entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos conduce. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Porque usted y yo no podemos, pero el que puede es Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. No nos puso paso 1, no nos puso paso 2, no nos puso paso 3, sino nos puso una fórmula muy preciosa y muy sencilla: recibir y hacer a Cristo Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando lo hacemos, entra una fuerza que no teníamos. Ahí está dentro de nosotros, entró. No se mira. Te miras en un espejo y eres el mismo. Te mira la gente y tú estás contento y quieres que la gente sepa que estás cambiando, y la gente te mira. Y como te mira la cara y tienes la cara de que no das confianza y has fallado un montón de veces, porque ¿cuántas veces prometió usted cambiar? Usted que me está oyendo, usted que me está viendo, ¿cuántas veces propuso en su vida que ya no iba a ser lo mismo? ¿Cuánto tardó? Su familia ya no cree en usted. Sus hijos tampoco le tienen miedo. A eso llegamos. Hay hombres y hay mujeres que caen en esto, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor. Y esto es lo que propone Dios. Mire, todo mundo dice que cree en Dios. Hasta los brujos dicen que creen en Dios. Porque los brujos, si usted no ha ido a un centro espiritista, ni vaya. Le voy a ahorrar yo ese tiempo y le voy a ahorrar yo ese desagrado de ir a esos lugares. Porque yo sí fui. Y allí tienen cuadros, Señor, de Cristo Jesús dibujado, el corazón de Jesús, y tienen otras cosas, y tienen candelas, y tienen veladoras. Todo eso tienen. Se mira muy espiritual y es espiritual. Solamente que no es a este Dios que veneran, es a otro. Es al que se disfraza de Señor. Es al Señor de las tinieblas. Y el Señor de las tinieblas se llama Satanás.
Y entonces Satanás, a través de esos centros, esclaviza a las personas. Pero Cristo vino a libertarlas. Y esa esclavitud lo lleva a usted a hacer romerías, usted tiene que regresar aquí, usted tiene que traer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que regresar durante 5 años, durante 3 años, tiene que venir aquí durante 1 año y entonces usted va a quedar libre. Pero la Biblia dice, y si el Hijo os libertare, quedaréis verdaderamente libres. Entonces hablando aquí de que la paga del pecado es muerte. Y la muerte ya entró en nosotros. Por ejemplo, no hay necesidad que le diga yo de qué color tengo el pelo, porque usted me está viendo. ¿Sabe qué significa eso? Muerte. Yo tenía el pelo negro como usted lo tiene. La muerte ha venido entrando en mi vida, porque este color de pelo es un pelo que se está muriendo. Y como se está muriendo, probablemente se me va a caer todo. Ya se cayó algo. Se caen los dientes, se cae el pelo, y por más que se haga usted cirugías, se va a morir. Pero entonces el Señor le ofrece aquí vida eterna. Y esta vida es de la cual yo estoy hablando y quiero seguir hablando en esta oportunidad. Por ejemplo, voy a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo número 10. Por eso dice que el castigo sobre el pecado fue la muerte. La paga del pecado, le decía yo, es muerte. En nuestro ser, por ejemplo, hay órganos eh, que Dios puso precisamente para que nosotros lo pudiéramos, oiga esto, pudiéramos conocerlo a Él con nuestros órganos, conocerlo a Dios con la misma facilidad que conocemos cosas del mundo físico. Ya vio que un niño, por ejemplo, cuando empieza a llevarse cositas a la boca. Él se mete, lo que agarra se mete a la boca porque está experimentando y está palpando. Entonces, nosotros hemos perdido muchas facultades a raíz, a raíz del pecado, porque estas facultades que Dios nos había dotado era para que estas facultades las usáramos y nosotros lo pudiéramos a Él ver, para que nosotros lo pudiéramos a Él sentir, para que nosotros lo pudiéramos a Él palpar, para que nosotros pudiéramos oír la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra, por qué la Biblia dice que cómo obtenemos fe? ¿Cómo obtenemos fe? ¿Cómo obtiene usted fe? La fe viene, dice la palabra, por el oír. Ya, bueno. Y por el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Y entre usted va escuchando más, su fe va creciendo por el oír. Y por eso es que el enemigo, cuando hablo del enemigo, hablo de Satanás. Pero Satanás no está solo. Satanás tiene un ejército y ese ejército, como el ejército que nosotros conocemos, que tiene un general, nunca he estado en la milicia y tal vez me voy a equivocar y usted me va a corregir y me va a perdonar, pero permítame ponerle el ejemplo. En el ejército hay rangos. Están los generales, están los coroneles, están los capitanes, están los sargentos, están los tenientes, están los subtenientes, están los cabos, y puede ser que me faltaron algunos, pero y están los soldados. Satanás tiene un ejército de esa magnitud. Él es la cabeza de la maldad. Y luego tiene su ejército, tiene potestades, tiene huestes, tiene principados, tiene gobernantes, tiene alguaciles. Y entonces tiene diferentes rangos. Y entonces
Por eso yo le decía que Dios nos facultó, pero poco a poco nosotros fuimos perdiendo esas facultades. Y esas facultades, ¿cómo las perdimos? A raíz del pecado. Dejamos de oír la voz de Dios. Dejamos con nuestros ojos de ver al Señor. Retrocedamos y lleguemos hasta el libro de Génesis, que es el primer libro, y usted ahí va a ver que Adán dice que hablaba con Dios. Quiere decir que Dios le hablaba y él lo escuchaba. Adán era un hombre muy valiente, que nunca tenía miedo, porque no lo conocía. Pero cuando Adán falló, entró un espíritu. Satanás estaba esperando que Adán fallara y todos los días, desde que él estaba en el huerto, le propuso cosas, le propuso esto, le propuso lo otro, para hacerlo caer. Y por eso es que el padre de la mentira se llama Satanás. Ese es uno de los nombres con los que se conoce Satanás, padre de mentira. Cuando usted como cristiano, cuando yo como cristiano podemos decir alguna mentira, estamos alabando. Es como cuando usted viene y quema cohetes, por alguna razón. Entonces son los cohetes que le estamos quemando a Satanás porque estamos hablando de sus cosas. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces el hombre era un hombre valiente, no tenía miedo, era un hombre que le daba la seguridad a Adán. La seguridad que Adán tenía era la presencia de Dios. En el entorno donde él vivía era un entorno sano, era un entorno que no le temía a las bestias feroces que vivían en torno a él. Y es más, esas bestias que vivían en torno a Adán lo respetaban y le temían, porque Adán era un hombre hecho por Dios. Era Adán en la tierra, era el representante de Dios. Un hombre, tal vez no llamemos un hombre, un ser, pero nosotros pues, le llamamos también hombre por sus características, pero era un ser que el Señor hizo, era el modelo. Era el modelo. Porque iban a haber otros hombres a su imagen y a su semejanza. Porque el Señor cuando hace a Adán le dice, hagamos al hombre, dijo, en el consejo. En ese consejo estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y pongamos a otros, los más allegados allá. Y entonces vino el Señor y dice, hagamos al hombre. Ay, ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces hicieron al hombre a imagen y semejanza del Señor. Entonces, la creación que había en ese momento respetaban mucho a Adán. Cuando Satanás lo vio, lo primero que se le ocurrió fue perjudicar a ese hombre precioso que Dios había hecho para que lo representara, para que él fuera la imagen y que lo representara, y el enemigo lo perjudicó porque este enemigo le dijo, no, es que Dios no quiere que ustedes miren las cosas como Él las mira, no quieren que ustedes piensen, no quiere que ustedes oigan. Y empezó a tocar aquellos sentidos, porque el día que ustedes coman de ese fruto, se les van a abrir los ojos y serán como dioses. Claro, esto no ocurrió de un día para otro.
sino que esta caída vino después de mucho tiempo, no puedo decir años porque ahí estábamos fuera del tiempo, en Edén, en donde el enemigo trabajó para hacer caer a un ministro, para hacer caer a un hijo de Dios. A veces lleva un espacio de tiempo, no cae de la noche a la mañana, sino se está fraguando todo un plan estratégico para hacerlo caer. Y después de muchos días, después de muchas trampas, después de debilitarlo, cae. Y el hombre dice que vio, el Satanás le dijo, no, el día que ustedes coman de eso se les van a abrir los ojos, se les van a abrir los oídos, se les va a abrir el pensamiento y entonces serán como dioses. Por eso los hombres ahora queremos ser como dioses, con D pequeña, porque el único Dios grande y verdadero es nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. Y entonces, cuando venimos aquí, miramos la palabra del Señor, pues vemos que estas cosas, la verdad que el enemigo lo que quiere, lo que ha querido y lo que ha pretendido es obstruirnos nuestros órganos que Dios nos puso, pero no solo para degustar, no solo para ver las cosas, no, hay algo más de lo cual vamos a hablar en el siguiente programa que tengamos. Hoy tengo que quedarme aquí por razones de tiempo, el tiempo se va muy rápido y pues prácticamente no pude entrar yo en el tema que quería platicar con usted, pero sé que lo que hablamos es concerniente al Señor y esto traerá bendición a su vida y nos alegra mucho poder accesar ahí con usted y platicar. Que el Señor le bendiga grandemente. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos has dado de hablar con nuestros amigos y hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén.